Bienvenidos a todos. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que me ha dejado reflexionando profundamente. Es una historia que desde que la conocí, no ha dejado de rondar en mi mente. No es fácil hablar de esto, pero siento que es necesario hacerlo. La historia de Colin Retzer no solo es un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, sino también de la importancia de la empatía, de la bondad y de la justicia. Colin Retzer era una persona como tú, como yo, con sueños, con aspiraciones y con una pasión enorme por enseñar. Se dedicaba a su trabajo como maestra de matemáticas con una devoción que rara vez se encuentra. Para muchos de sus estudiantes, ella no solo era una maestra, sino una guía, una consejera y en muchos casos, una amiga. Pero el 22 de octubre de 2013, esa luz que Colin irradiaba fue apagada de manera brutal e inesperada. Ese día, en lo que debería haber sido una tarde normal de trabajo, algo oscuro y terrible se desató en los pasillos de la escuela Danvers High School. Algo que nadie podría haber previsto. El caso de Colin Retzer no es solo una historia de tragedia, sino también de resiliencia, de comunidad y de la lucha por la justicia. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa estar seguro, y cómo, a veces, las personas que menos esperamos pueden ocultar los pensamientos más oscuros. Hoy quiero que nos tomemos el tiempo para recordar a Colin, para entender lo que sucedió, y para reflexionar sobre cómo podemos aprender de esta tragedia. Porque, aunque no podamos cambiar el pasado, sí podemos honrar su memoria y asegurarnos de que su legado continúe vivo. Así que acompáñenme mientras exploramos el caso de Colin Retzer, una historia que jamás debería haber ocurrido, pero que no debemos olvidar. Colin Retzer nació el 13 de mayo de 1989 en Lawrence, Massachusetts. Desde pequeña, siempre mostró una curiosidad insaciable y un amor por aprender. Pero no fue solo su deseo de aprender lo que la definió, sino también su deseo de compartir ese conocimiento con los demás. Desde que era una niña, soñaba con ser maestra, y no cualquier maestra, sino una de esas que dejan una huella imborrable en la vida de sus estudiantes. Sus amigos y familiares la describen como una persona con una alegría contagiosa, siempre con una sonrisa en el rostro y una palabra amable para ofrecer. Era el tipo de persona que se preocupaba por los demás, que iba más allá de lo esperado para asegurarse de que todos a su alrededor se sintieran valorados y escuchados. Colin asistió a la Universidad Estatal de Salem, donde se graduó con honores en educación secundaria y matemáticas. Desde el primer día en que comenzó a enseñar, supo que había encontrado su verdadera vocación. Sus colegas la admiraban, no solo por su habilidad para enseñar matemáticas de una manera que todos pudieran entender, sino también por su capacidad para conectar con los estudiantes en un nivel más profundo. Para Colin, enseñar no era solo un trabajo. Era una llamada, una forma de influir positivamente en las vidas de jóvenes que, en muchos casos, solo necesitaban a alguien que creyera en ellos. Y eso era exactamente lo que ella hacía. Colin no solo enseñaba matemáticas, enseñaba confianza, autoestima y resiliencia. Pero como todos sabemos, a veces, incluso las personas más bondadosas y dedicadas pueden encontrarse en situaciones que escapan a cualquier tipo de lógica o razón. Situaciones que desafían nuestra comprensión de la justicia y la humanidad. El 22 de octubre de 2013, Colin fue a la escuela como cualquier otro día. No sabía que ese día sería su último día con vida. Y, tristemente, tampoco sabía que sus alumnos, sus colegas y todos los que la querían se quedarían con un vacío que jamás podría ser llenado. El 22 de octubre de 2013 comenzó como un día más en Danvers High School, una escuela como muchas otras en Estados Unidos, donde los estudiantes se reunían en los pasillos, los profesores preparaban sus lecciones, y la rutina diaria continuaba sin interrupciones aparentes. Colin Retzer llegó a la escuela temprano, como solía hacerlo, siempre preparada para enfrentar un nuevo día con la energía que la caracterizaba. Ese día, Colin tenía varias clases de matemáticas programadas. Sus estudiantes la esperaban, sabiendo que las clases con ella nunca eran aburridas. Colin tenía una manera especial de hacer que las matemáticas cobraran vida, con explicaciones claras y ejemplos que conectaban con la realidad de los jóvenes. Entre esos estudiantes estaba Philip Chisholm, un chico de 14 años que había comenzado a asistir a Danvers High School ese mismo año.
Philip era nuevo en la escuela, habiendo llegado de Tennessee tras la separación de sus padres. Era un joven reservado, tranquilo, que no llamaba mucho la atención. Nadie en la escuela sospechaba que Philip podría albergar dentro de sí a un verdadero monstruo. Aquella tarde, después de que las clases terminaron, Colleen permaneció en la escuela para revisar algunos trabajos y preparar la lección del día siguiente. Como siempre, estaba concentrada en su trabajo, con la dedicación que la caracterizaba. Pero algo sucedió en esas últimas horas del día. Algo que cambiaría la vida de todos en Danvers High School. Philip Chisholm se quedó en la escuela después de las clases. Había tenido una interacción con Colleen más temprano, en la que ella le había preguntado por un dibujo que él estaba haciendo. No era una conversación inusual. Colleen siempre se preocupaba por sus estudiantes, por saber cómo estaban, por hacerlos sentir parte del grupo. Pero esta vez, la respuesta de Philip fue distante, casi molesta. Nadie podía prever lo que estaba por suceder. En algún momento de la tarde, Philip siguió a Colleen hasta uno de los baños de la escuela. Allí, sin ninguna advertencia, la atacó de manera brutal. La escena que se desarrolló en ese baño fue algo que ninguno de los estudiantes o profesores hubiera podido imaginar. Colleen, una mujer que había dedicado su vida a educar y guiar a jóvenes, fue atacada por uno de esos mismos jóvenes a los que ella siempre había tratado con respeto y amabilidad. Lo que sucedió después es algo que todavía deja atónitos a quienes lo escuchan. Philip no solo atacó a Colleen, sino que luego la llevó fuera del edificio, utilizando un contenedor de basura de la escuela. La frialdad con la que llevó a cabo este acto es algo que sigue siendo difícil de comprender para muchos. Colleen fue arrastrada hasta un área boscosa cerca de la escuela, donde su cuerpo fue abandonado. Mientras todo esto sucedía, la escuela seguía funcionando, ajena a lo que acababa de ocurrir en uno de sus pasillos. Los estudiantes se iban a casa, los profesores terminaban sus labores y el personal de la escuela se preparaba para cerrar por el día. Nadie sospechaba que, en algún lugar, una de sus colegas estaba siendo víctima de un acto tan atroz. No fue hasta más tarde, cuando Colleen no regresó a casa, que comenzaron a sonar las alarmas. Su familia, preocupada, intentó contactarla, pero sin éxito. Colleen siempre era responsable, siempre avisaba si iba a llegar tarde. Algo no estaba bien. Esa misma noche, la familia de Colleen contactó a la policía, reportando su desaparición. La comunidad de Danvers, una comunidad unida y tranquila, comenzó a movilizarse. Nadie podía entender cómo una maestra tan querida podría desaparecer sin dejar rastro. Las autoridades comenzaron a buscarla, revisando la escuela y sus alrededores. Y fue entonces, en las primeras horas del 23 de octubre, cuando encontraron el cuerpo de Colleen en los bosques cercanos a la escuela. La noticia fue devastadora. Una ola de dolor y confusión se apoderó de todos los que la conocían. ¿Cómo podía haber sucedido algo tan terrible en un lugar que debía ser seguro? La investigación inicial reveló la verdad detrás del horror. Las cámaras de seguridad de la escuela mostraron a Philip Chisholm siguiendo a Colleen, entrando al baño y luego llevándola fuera del edificio en el contenedor de basura. Las imágenes eran escalofriantes, mostrando un lado de Philip que nadie había visto antes. Un lado que parecía oculto bajo la fachada de un estudiante tímido y reservado. El descubrimiento del cuerpo de Colleen fue solo el comienzo de una investigación que sacaría a la luz detalles perturbadores sobre lo que realmente sucedió ese día. Pero para la comunidad de Danvers, para los estudiantes, los profesores y sobre todo para la familia de Colleen, el dolor era ya insoportable. La pérdida de una persona tan querida y respetada dejó un vacío que jamás podría ser llenado. Con el cuerpo de Colleen Retzer encontrado, la policía de Danvers se movilizó rápidamente para entender lo que había sucedido y quién era responsable de tan atroz crimen. Las primeras horas después del descubrimiento fueron caóticas, llenas de preguntas sin respuesta y de un creciente sentimiento de miedo y desconcierto en la comunidad. Las cámaras de seguridad de la escuela fueron las primeras en proporcionar pistas críticas. Cuando los investigadores revisaron las grabaciones, lo que vieron fue tan impactante como esclarecedor. Las imágenes mostraban claramente a Philip Chisholm,
el joven de 14 años que hasta entonces era considerado un estudiante tranquilo y algo introvertido. En las grabaciones, se le veía siguiendo a Cullen hasta el baño, y luego, más tarde, arrastrando el contenedor de basura que contenía su cuerpo. Para la policía, esto era más que suficiente para centrar su investigación en Philip. La siguiente tarea era localizarlo y detenerlo antes de que pudiera huir o hacer algo más trágico. Mientras los oficiales rastreaban los movimientos de Philip después del ataque, recibieron la noticia de que había sido visto en un área cercana, vagando sin rumbo aparente. Lo encontraron en la madrugada del 23 de octubre, a unos pocos kilómetros de la escuela, y lo arrestaron sin incidentes. Lo que encontraron en su poder fue inquietante: un cuchillo ensangrentado, la cartera de Cullen y sus tarjetas de crédito. Estos objetos vinculaban directamente a Philip con el crimen, pero lo que más desconcertó a los investigadores fue la aparente falta de remordimiento en su comportamiento. Philip parecía distante, casi ajeno a la gravedad de lo que había hecho. Durante los interrogatorios, Philip se mantuvo en gran medida en silencio, pero los detalles del crimen comenzaron a emerger a través de la evidencia recolectada. Los investigadores supieron que, después de atacar a Cullen en el baño, Philip intentó limpiar la escena, utilizando productos de limpieza que encontró en la escuela. Luego, con una frialdad escalofriante, colocó su cuerpo en el contenedor de basura y lo llevó hasta el área boscosa. El motivo detrás de este ataque, sin embargo, seguía siendo un misterio. ¿Por qué un joven que, hasta entonces, no había mostrado signos de violencia, decidió cometer un acto tan brutal? Algunos especularon que Philip estaba luchando con problemas emocionales y psicológicos, agravados por el reciente divorcio de sus padres y su mudanza a una nueva escuela. Pero incluso con estas posibles explicaciones, el crimen seguía siendo incomprensible. Los detectives también descubrieron que Philip había traído el cuchillo a la escuela ese día, lo que indicaba un nivel de premeditación. Esto agregó otra capa de horror al caso, sugiriendo que el ataque no fue simplemente un acto impulsivo, sino algo que Philip había estado planeando de alguna manera. Mientras la comunidad de Danvers intentaba procesar lo sucedido, la noticia del crimen se extendió rápidamente por todo el país. La historia de una joven maestra asesinada por uno de sus estudiantes capturó la atención de los medios de comunicación, y pronto, la vida de Cullen Redser y los detalles de su trágico final se convirtieron en un tema de conversación nacional. Los colegas y estudiantes de Cullen quedaron devastados. Para ellos, era imposible reconciliar la imagen de Philip Chisholm, un joven que conocían y veían todos los días, con el monstruo que había perpetrado este crimen. Las preguntas se amontonaban: ¿había señales que se pasaron por alto? ¿Podría haberse prevenido este ataque de alguna manera? Mientras tanto, la familia de Cullen se encontraba en un estado de shock y dolor. La pérdida de Cullen fue más que una tragedia personal, fue un golpe a toda una comunidad que la había amado y respetado profundamente. La pérdida de una persona tan vibrante y dedicada dejó una cicatriz que nunca sanaría por completo. La historia de Cullen Redser es una de esas que nos deja más preguntas que respuestas. ¿Cómo pudo suceder algo tan horrendo? ¿Qué más se pudo haber hecho para prevenirlo? Son preguntas que todavía resuenan en las mentes de aquellos que la conocieron. Sin embargo, en medio de la incertidumbre y el dolor, hay una lección que trasciende: la importancia de recordar a las personas por el impacto positivo que tuvieron en la vida de los demás. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida y el legado de Cullen Redser. Si este video te pareció interesante, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Historias como la de Cullen necesitan ser contadas, no solo para recordar a quienes hemos perdido, sino para aprender de ellas y trabajar por un mundo mejor. Hasta la próxima.